Hoy vamos a tener una divertida y hermosa clase de automatización de procesos de marketing. La automatización de procesos de marketing es lo menos que nos han enseñado en marketing, lo que más valor, lo que más de fragmentación y más hipotetización y más mejoras nos tiene. Es la táctica tal vez más compleja para mí que podríamos desarrollar porque puede integrar estrategias de account base, puede montar estrategias de inbound marketing, puede montar estrategias o puede ser la base teórico práctico de campañas de e-commerce o de plataformas tecnológicas. Entonces, es un poquito de las más complejas, pero vamos a ir súper paso por paso para poder entender el vocabulario, entender el desarrollo y demás. Entonces, ¿cómo empieza la automatización de procesos de marketing? Existe y parte del dinosaurio más grande, imagínense que este unicornio es un dinosaurio, y parte del dinosaurio más grande en marketing digital, que es el correo electrónico. El correo electrónico es la táctica de marketing más vieja que nosotros podemos contabilizar y podemos generar todos los flujos de comunicación, y es la que nos permite desarrollar las mejores estrategias, las mejores tácticas y demás, porque nos permite saber dentro de nuestra verdadera comunidad, que es esa base de datos, nosotros si disparamos ciertas acciones, cómo puede tener retorno. Entonces vamos a poner un ejemplo. Will, de toda la tasa de tus jugadores, tú con una automatización de procesos de marketing, tú puedes saber cuánto es la tasa de jugadores que siempre te participan en determinados juegos. Y cuando tú tienes ciertas tácticas de marketing digital que no te están funcionando como la pauta porque tienes una campaña vedada o demás, tú utilizas tu propia base de datos y sabes cuál es la tasa de conversión porque tienes una comunicación uno a uno entre ellas para que tú puedas tener un retorno de la inversión inmediato. La automatización te sirve para bajar el CAC, para aumentar el lifetime value, para mejorar la nutrición entre MQL y SQL, para mejorar el onboarding cuando ya tienes la venta exitosa o para desarrollar flujos de automatización que te dé desde alcance y repetición una nutrición, desde cierre contratos y demás, o se activen tus comunicaciones entre nodo 1 y nodo 2 para que siempre te funcionen las estrategias y siempre te funcionen las tácticas que estés desarrollando. La automatización siempre parte de un CRM, siempre deberíamos tener un CRM, pero hay muchas compañías que no contamos con un CRM. Entonces contamos con un disparador de correos electrónicos. Ese disparador de correos electrónicos puede ser Mailchimp o puede ser Emblu. Para personas latinoamericanas es Emblu porque Emblu es bueno, bonito y barato. Para personas que han vivido con esto toda la vida puede ser Mailchimp. Pero normalmente tenemos 3 tipos de CRM que nos pueden ayudar. Antes de adelantarme la clase, normalmente podemos trabajar con RD Station, que es el que vieron que yo estaba proyectando. Podemos trabajar con HubSpot, podemos trabajar con ActiveCampaign. Estos dentro de los desarrollos normales de empresas latinoamericanas que no tienen como tanto volumen. Pero ya cuando estamos hablando de grandes compañías, ya tienen Salesforce, ya tienen Oracle o ya tienen otro tipo de flujos que nos llevan a estereotipar y a diagramar cómo vamos a desarrollar la comunicación en flujos y ese flujo cuando se dispara, cuando no se dispara, cómo se marca, cómo no se marca, cómo lo vamos a tener y cómo lo vamos a desarrollar. En orden jerárquico, nosotros cuando ya estamos haciendo el modelo de adquisición tenemos el contenido, que el contenido es el rey o la reina o el primer princeso. Después tenemos social media y después tenemos la automatización. Ahora, ¿por qué va antes de la pauta? Y esto es como un cambio que tuve últimamente en mi vida. Va antes que la pauta porque contiene una táctica o un ítem en específico que es la minería de bases de datos. Cuando tú tienes la minería de la base de datos, tienes el SOM. Entonces, como tú estás minando una base de datos, si tú estás entendiendo qué tiene el cliente, en el caso de Nati Cupa, qué tiene el cliente, en tu caso, qué jugadores tienes, tú ya puedes saber con esa base de datos y montarla al Business Manager cuál es el grupo objetivo que vas a desarrollar. Por eso va antes, porque el proceso del científico de datos arreglando el dashboard, unificando todos los datos, homogenizando los datos y demás, le va a ayudar como un punto inicial
para la pauta. Entonces, dentro del desarrollo de contenidos nos ayuda para que nosotros podamos hacer líneas editoriales y demás, para que tener los CTA, pero nos ayuda en fundamento para que podamos mejorar y crear mejores desarrollos de pauta que estén basados en el SOM y que no estén basados así al aire, como normalmente algunos traffickers lo hacen. La automatización de procesos de marketing tiene diferentes puntos y lo que le gusta a esta táctica de marketing digital, que a ninguna le gusta, es sacarle provecho a los datos que ustedes tienen. Nombre, apellido, correo electrónico, teléfono de WhatsApp, porque cuando estás con WhatsApp tienes que poner un indicativo o poner el WAMI. Tienes otros sistemas de autogestión que te funcionan, te sirve para madurar leads, te sirve para cerrar leads y te sirve para hacer ciertas acciones que solo el flujo de compra se pueden hacer. Nos sirve también para identificar clientes calientes, clientes tibios y clientes fríos. Clientes calientes que sea como sea nos van a comprar. Que a estos clientes es bien chistoso, pero a estos clientes no les deberías dar promociones porque ellos no necesitan incentivos de venta. Van de acuerdo a tu causa y te van a comprar, tengas descuento o no tengas descuento. Están los tibios, que los tibios la forma más fácil es o sacar una causa, sacar una metodología o sacar un descuento. Los tibios lo que hacen es tener la oportunidad clara para el momento de compra y nosotros lo que vamos a hacer es madurar. Y tenemos los clientes fríos, que son esos clientes que se quedaron en un MQL, que no están como, quiero comprar o demás, que a ellos les sirve una línea editorial para que nosotros lo podamos hacer parte de nuestro plan y podamos llevarlos a una etapa de maduración un poco más tibia o a una etapa de maduración que nos compren como tal. Y es la base del sustento matemático de toda la hipotetización que ustedes hacen, porque depende de los disparos o depende de cómo configuren ese CRM o el disparador de correos electrónicos, ustedes pueden ya saber cómo le voy a llegar a mi base de datos, por WhatsApp, por Telegram, por correo electrónico, por redes sociales, por pauta, por posicionamiento orgánico en motores de búsqueda, por posicionamiento orgánico en motores de búsqueda aplicado a redes sociales, por push notification o por otro tipo de acciones que se fundamentan desde esto. Y todo generalmente está encarnado en el cerebro, que es la base de datos y que ustedes van a desarrollar. Las preguntas de brief que uno generalmente saca para la automatización de procesos de marketing son estas. Entonces, uno, ¿cuál es el estado de la salud de la base de datos? Y ustedes se van a preguntar, pero yo no sé cómo está mi base de datos, yo no sé cómo están los jugadores, yo no lo tengo homogenizado. O sea, yo tengo ciertos jugadores, pero no los tengo. O tengo ciertas compras en punto de venta o en tienda, pero no las tengo en la vida normal. Entonces, lo primero que uno hace en la automatización es homogenizar los datos. Dragar de todas las informaciones que yo tenga, Telegram, WhatsApp, correo electrónico, página web y demás, todos los datos y sacarlos y homogenizarlos en un Excel o en donde ustedes quieran. Generalmente los científicos de datos lo hacen por Python y queda separado nombre, apellido 1, apellido 2 si ustedes lo ven necesario, correo electrónico, acepto términos y condiciones, teléfono de contacto, links de redes sociales si lo tienen y entre más complejo sea el CRM, más campos tiene y ustedes pueden mejorar. Si están trabajando con Hotspot, pueden ver hasta el último momento de conexión con la página. Si están trabajando con el que les voy a mostrar, que es RD Station, ustedes pueden tener ciertos datos o ciertas acciones que les van a permitir saber absolutamente todo. ¿Para qué sirve? Para que ustedes puedan ver si el número de leads están concordantes y coherentes con las metas de facturación que están, que ustedes puedan ver quiénes se están inscribiendo a su página, por qué se están inscribiendo, qué es lo que tienen y cómo lo están desarrollando, cómo está la probabilidad de visitantes versus leads, que esto generalmente lo ven en Analytics, pero acá también los ven cómo se está viviendo los disparos de correos electrónicos, cuántos correos se están enviando, cuántos correos se están entregando. Miren que acá hay una diferencia entre correos enviados y correos entregados. Hay unos correos que no existen.
cuáles son los cliqueados, o sea, de 1.000 personas que lo abrieron, solo 89 lo cliquearon, y después ustedes miran cuáles son las oportunidades que se crearon en función de eso y cuál es su tasa de cierre. Y con esto ustedes pueden ir empezando a revisar como todas las acciones que se van desarrollando, cómo están atrayendo gente a las personas que les dejen los datos, por publicaciones de redes sociales, por Facebook Lead Ads, Instagram Lead Ads o LinkedIn Lead Ads, por anuncios de Meta, por panel de control de palabras clave en fundamento con posicionamiento orgánico en motores de búsqueda, optimización de keywords en función del posicionamiento en motores de búsqueda, y ese link de bio que sería el link, cómo van a convertir, entonces en conversión, cómo están desarrollando todo el proceso. Generalmente uno tiene unos landing page o unos pillar page, landing page de producto, pillar page de servicio, unos formularios, estos formularios que van encriptados dentro de la página web y demás, unos pop-ups que son los pinches banners que dicen, los pop-ups, los campos personalizados que ustedes tengan en encriptaciones de código en otras partes o los botones de WhatsApp. ¿Cómo lo van a empezar el proceso de relacionamiento? ¿Cómo se están relacionando? Cualidad de la base de datos, el lead scoring o cómo están calificando ese cliente caliente, cliente tibio, cliente frío. ¿Cuál es el tracking del lead? O sea, se inscribieron a nuestro juego y qué están haciendo después de la inscripción, están jugando, no están jugando, están ganando, no están ganando y demás. Enriquecimiento de la base de datos, los correos electrónicos de disparos sencillos y la automatización de flujos para que uno pueda ver en qué punto disparo o en qué punto no disparo. En función de esto, hago el análisis de canales de redes sociales, canales de landing page, canales de pillar page y demás, cómo está haciendo los alcances, cuáles son las páginas más visitadas dentro de mi ecosistema, cómo desarrollo informes ejecutivos para que lo pueda desarrollar, cómo lo exporto y cómo exporto la base de datos. Y en función de eso me queda solo el último, que son los cierres, y los cierres, cómo se van a desarrollar o cómo tú vas a ejecutar todas estas acciones. Entonces, volviendo, ya que esto me hizo quedar mal y demás, entonces vamos a entender cuáles son los puntos. Entonces, cuando yo ya tengo el quality de la base de datos y ese quality de la base de datos es concordante y coherente con lo que yo estoy buscando, y si no consigo a mi científico de datos para que me pueda ayudar, o una persona, un minioncito como yo, que coja y separe nombre, apellido, correo electrónico y demás. De ahí configuro los campos que yo necesito. Cuando yo configuro los campos, tengo que pensar, los campos de la base de datos me van a servir a mí en función de cómo me comunico por correo electrónico, por WhatsApp, por Telegram o por push notification. Por eso, para mí es importante tener los dos apellidos, pero para ustedes, digamos para Juli, puede ser el nombre, el apellido y el nickname, o para Nati puede ser el nombre, apellido y puede ser la red social principal con la cual se pueda comunicar con la persona. De ahí se analizan si esos campos son relevantes y cómo lo vamos a integrar dentro del desarrollo de la estrategia. De ahí vamos a ir. ¿Tenemos política de privacidad o de seguridad de la información? Siempre que pedimos datos debemos cliquearla y una vez al año debemos declarar las bases de datos ante la superintendencia. Después, ¿cuál debe ser el cronograma de actividades en temporadas altas de acuerdo al calendario de ventas que nosotros vamos a tener? Entonces, ¿tenemos para este cubitos? No tenemos para este cubitos. ¿Cómo vamos a hablar? ¿Qué tenemos una promoción? Ah, tenemos una actividad del Festival Estéreo Picnic. Listo, ¿cómo la vamos a comunicar? La vamos a comunicar por push notification, por email marketing, por WhatsApp y demás, o cómo lo voy a entender. Y eso tiene que quedar demarcado dentro de la estructura del brief para uno saber cuándo hace el disparo. Acá va la pregunta básica. ¿Tiene CRM o no tiene CRM? Si no tiene CRM, normalmente tiene un disparador de correos electrónicos. Si no tiene disparador de correos electrónicos, lo más fácil de configurar es MailChimp. Ahora, que sea lo mejor para la compañía, no. Pero que es lo más fácil para poder desarrollar, sí. Si nosotros estamos en un Vitex o en un Shopify, tenemos ciertas herramientas que la misma plataforma nos ayuda, como los correos electrónicos de disparos. Pero lo más organizado y lo más ordenado es que tengamos alguna de estas actividades o alguno de los CRM para que nosotros podamos consolidar la base de datos,
cumplir la política de seguridad de la información, cumplir la política de data y demás, y con eso empezar a enlazar lo que se da por correos electrónicos, lo que se da por pauta y lo que se da en redes sociales. Y así vamos integrando como todos los assets digitales para que tengamos solo una fuente de revisión y con base en esta fuente de revisión poder analizar cómo se va a desarrollar los flujos de venta. De ahí es importante, en ese CRM solo lo va a ver mi jefe y yo o lo van a ver muchas personas. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros podemos configurarlo desde marketing, pero también se lo tenemos que configurar a los de venta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un MQL, un SQL y una venta exitosa, el MQL y el SQL se deben asignar al equipo de venta. Te doy un ejemplo. Juli debe asignar ciertas ventas B2B a nuestro jefe. Yo tengo que asignar ciertas ventas B2B a Camilo, que es mi Chief Revenue Officer. Anita le asigna ciertas ventas a Nati porque no le da la vida. Entonces es bien importante que nosotros podamos tener eso porque la asignación de leads en función de la venta B2B o en función de la venta B2C o en función de una venta asistida por WhatsApp de un e-commerce es importante para que nosotros mantengamos el orden de los MQLs, la ejecución del SQL, la venta exitosa y poder rastrear cuál es la mejor forma de que nosotros le podamos vender ciertas cosas a alguien. Entonces, es bien interesante porque todo queda súper ordenado. Y ustedes saben que en marketing como que todo está a la guachapanga, entonces los correos electrónicos están por un lado, las redes sociales lo maneja un equipo, cada uno tiene unas métricas diferentes, y si bien nosotros estamos estudiando para hacer la estrategia, la mejor forma de ordenarlo es bajo el CRM. Y los CRM no son caros. De ahí, cuando nosotros sabemos si tenemos que asignar las ventas o no, tenemos que buscar cuál es el mejor funnel para los objetivos en B2B y para los objetivos en B2C. Y en B2C poderlos sacar por torneos o por productos o servicios y esos productos o servicios nos lleven a las acciones concretas. Y bajándolo a servicio al cliente, cuando nosotros asignamos al equipo de ventas, también podemos asignar tareas de preguntas, quejas, inquietudes o demás. Porque yo no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa un montón que de pronto me asignan una tarea y yo no tengo idea de lo que me están diciendo. O sea, me están hablando de una cuenta que ya se fue, que es una cuenta de ASUS, pero me la asignaron por equivocación y yo no tengo las cuentas y de pronto hay una persona como más antigüedad en las compañías y demás y se pueden hacer. Entonces, de la misma manera que se asignan leads para que los trabajen otras personas y para que nosotros podamos tener orden en operaciones y orden en ejecución, también podemos asignar preguntas, quejas y respuestas, podemos agendar servicio de atención al cliente o podemos agendar otro tipo. Es bien importante que ustedes lo vean como un cerebro. Es un cerebro que les va a ordenar todo, que les va a ajustar y que les va a tratar todo. Entonces, como ya les dije que era un cerebro, el CRM va a estar en la mitad. Para que esta vaina funcione necesitamos cumplir el brief que les acabo de mandar, tener el brand book, porque además de almacenar datos, saca datos, o sea, saca correos electrónicos o saca posts de redes sociales y lo trabajamos ahí, o otro tipo de cosas, y es el almacenamiento de la base de datos. Y la base de datos en función del brief, ustedes ya le dieron los campos suficientes para que pueda desarrollar. Tiene todo el business pensamiento. ¿Por qué? Porque como tú alojas todas las acciones en ese punto, tú puedes divisar cuánto está la meta de facturación, cuánto no está la meta de facturación. Si bien en Shopify lo puedes ver, no lo puedes proyectar. O sea, lo puedes ver en la venta de hoy, la venta de ayer y la venta del pasado. Pero Manuela del presente tiene que pensar en Manuela del futuro. Entonces, la Manuela del futuro lo trabaja en el CRM y empieza a proyectarlo de buena manera. Ahí se hace una API de conexión con la web, con el app o con el MVP que ustedes tengan. Se conecta con redes sociales y se conecta aparte con el e-commerce. Y les funciona como un software automatizado para hacer segmentación de campañas de pauta, segmentación de campañas de correos electrónicos y demás, segmentación de push notification y segmentación de campañas de WhatsApp. Hace un nurturing entre un MQL y un SQL porque ya tienen la información del dato y hacen el proceso de conversión. El proceso maluco es acepto términos y condiciones o acepto el contrato o pago.
Y de ahí lo divido en dos. En mantención, que es hacer que mis clientes tengan un lifetime value coherente, o en prospección. Usted me deja sus datos, yo lo catalogo como un MQL y de ahí le hago un nurturing para volverlo un SQL. Y me funciona porque yo lo que estoy buscando o son flujos de conversión de nutrición o disparos simples que me hagan la venta. Un disparo simple es Black Friday. Una estrategia de flujo es cómo volver un MQL en un SQL a punta de contenido. Un disparo simple es, tenemos un premio de $1000 para el juego de X y es solo una vez y solo lo disparamos una vez y suerte, si se enamoró lo hace, si no, no se enamoró. Y un flujo de conversión es coger al top de los 50 jugadores nuestros y darles todas las indicaciones para que sean influenciadores como el MMA. Esos son tipos de estructuras que uno va desarrollando y va ejecutando. Y para que esto se vaya dando de manera coherente y de manera correcta, pues lo que buscamos es que la referencia de marca cumpla todo el conocimiento y el discovery de lo que nosotros estamos buscando y de lo que nosotros estamos proyectando en función de la compra. Entonces, normalmente esto es lo que yo tengo. Yo tengo 1374 visitantes, de los cuales me bajó un montón los visitantes. Tengo 32 leads y todavía no he cerrado oportunidades y ventas. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente personas como yo no han configurado las oportunidades y las ventas porque generalmente lo trabajan de otra manera. Pero empresas como las de ustedes deberían configurar todas estas acciones para yo poder tener todo el proceso. Que también es importante que yo vea cómo voy a integrar redes sociales y yo puedo integrarlo de una y puedo traer los dashboards de información como lo tengo en Metricool, como lo tengo en otras cosas. Y también es importante que nosotros tengamos como todas estas cosas para nosotros poder analizar, revisar y tener un alcance real de lo que está pasando con nuestra compañía, cómo se está ejecutando, cómo se está desarrollando y demás. Entre más información tenga este cerebrito, mayor inteligencia de negocio vamos a tener para poder tomar mejores decisiones en función de ese crecimiento. De acá que es bien importante, entre más conectos ustedes tengan, más información van a tener y más van a poder cruzar. Y este software automatizado va a poder tener la competencia y va a tener en un solo lugar toda la información que ustedes necesiten o toda la inteligencia. ¿Cuáles son algunas de las soluciones más populares? Una es Hotspot. Hotspot vale $281 si no estoy mal el mes, o $400, o de ahí va creciendo. Es importante porque toda la plataforma Hotspot, además de todo el proceso de educación, tiene todo lo que les estoy diciendo, integración con todas las redes sociales, integración con un CMS como si fuera WordPress, tiene una integración con todas las bases de datos, tiene equipo de sales, tiene equipo de marketing y demás. Hay otra que es muy conocida que es Marketo. Marketo funciona muy bien para empresas un poco más grandes. Es una plataforma muy B2B y funciona para adquisición sistemática de desarrollo de datos. Tenemos Salesforce, Pardot, que es cada vez que estamos en una empresa norteamericana grande, normalmente tienen Salesforce, Pardot. ActiveCampaign cuando estamos trabajando en marcas personales o cuando estamos trabajando clientes que están apenas creciendo y demás, funciona muy bien y da muy buenas comisiones de trabajo. Infusionsoft es como los más noventeros, es como un papá baby boomer, es interesante, es una tecnología que ya está un poquito antigua, pero es interesante porque hay ciertos clientes que vienen trabajando con Infusionsoft desde hace 10 años. Y la última es Oracle Eloqua, que tiene una plataforma muy parecida y muy fuerte como la de Pardot, muy llena de integraciones y demás, y que te permite tener toda la inteligencia de la base de datos. ¿Cuál debería tener cada uno de ustedes? O deberían tener o Hotspot, que era la que vimos antes, o podrían tener un Active Campaign. ¿Por qué no un Salesforce? Porque ninguno de los dos está listo para tener un Ferrari de eso. ¿Por qué Infusionsoft? No, porque es como un carro antiguo y necesitaríamos saber un montón de cosas. ¿Y por qué no Active Campaign? Active Campaign es muy bueno, me funciona también con RD Station.
Lo que pasa es que no han llegado tanto a Latinoamérica y por eso no lo valido tanto. Y en función a eso, hay unas herramientas especializadas para la limpieza de datos. La limpieza de datos, como les dije, es la categorización de nombre, correo electrónico, nickname, apodo o lo que sea, redes sociales y demás. Esto que nos ayuda a entender cómo se va a desarrollar, cómo se va a ejecutar o cómo conceptualizar la base de datos en función del orden, política de seguridad de la información, política de calidad de datos y algo que es bien importante, que debería estar muy importante entre nosotros, es una política de no a spam. Entonces, con esto, pues vamos a desarrollar. La primera, es una herramienta de código abierto que nos permite hacer una limpieza de las bases de datos, que es interesante. Trapica utiliza una herramienta de técnicas de aprendizaje y identifica automáticamente qué es cada una de las cosas y les va diciendo, este dato está duplicado, este dato está mal, este dato no está. Que cuando, yo no sé si les ha pasado, pero cuando las personas escriben el correo o escriben mal Hotmail o escriben mal Gmail o después del arroba hay errores o le meten una ñ donde no hay ñ. Entonces, esto les ayuda como a arreglar todas las cosas. Esta es una herramienta bastante buena que te permite limpiar los datos, te permite hacer la depuración de los datos y permite hacer una unificación de esta para que tú la puedas cargar a Pauta, para que la puedas cargar al CRM o para que la puedas cargar en las mismas redes sociales para que te haga grupos de entendimiento y grupos de adquisición segmentados y demás. Y con eso tú puedes hacer los grupos y decirle, a este cliente caliente le voy a decir como, Oli, estoy acá. A este cliente tibio le voy a dar una promoción. A este cliente frío le voy a dar educación. Y de ahí empezar a estructurar micro campañas segmentadas que los vayan llevando a ese desarrollo como tal. Puedes tener un data y este data nos ayuda a tener una herramienta de técnicas de machine learning, o sea, a tener la comparación y la masificación de los datos, y esto también nos ayuda a la duplicación de los datos, pero es un poco más sencilla, esta es cara y demás. Esta que viene de Google, que es código abierto y demás, y es una herramienta que también te ayuda a limpiar los datos, te quedan en Google y tú ya puedes montarlos para las campañas y demás. Y la última, porque la variedad está al placer, una plataforma de datos que nos ofrece una herramienta de limpieza, transformación de los datos y integración con nuestro CRM que vayamos a tener de confianza. Después de que tenemos el CRM y después de que tenemos la limpieza de la base de datos y la hipersegmentación de la limpieza de la base de datos, pues lo primero es que tenemos que entender a qué sirve esta vaina. Entonces, normalmente hacemos una campaña de sensibilización de bases de datos y de los datos con nuestro equipo de marketing y con nuestro equipo de ventas y con nuestro equipo de la compañía. Después les mostramos cómo hacemos la limpieza de los datos. Después hacemos dos procesos, cómo trabajamos desde la duda y cómo trabajamos desde la mantención, desde la duda CAC, desde la mantención en lifetime value y de ahí vamos desarrollando. Entonces, primero, ¿qué es una campaña de sensibilización de datos? La campaña de sensibilización de datos es esto que les estoy diciendo. Los datos son la información más importante de las personas, por lo cual, como tenemos respeto con nuestros clientes, debemos tener respeto con los datos de las personas, entendiendo que el dato de una persona representa a una persona. Debemos tener la misma ética y el mismo compromiso que hacemos como cuando te tratamos a las personas en vivo y en directo. ¿Por qué hacemos una campaña de sensibilización de datos? Porque a veces vemos un correo electrónico o un teléfono de WhatsApp y no tenemos la misma empatía que lo hacemos con una persona en vivo y en directo o una persona en real. Entonces, lo primero es que es bien importante que a nuestro equipo de ventas y a nuestro equipo corporativo nosotros le hagamos entender desde la parte estratégica que el dato WhatsApp, el dato, correo electrónico, hasta el mismo nombre, tiene una delicadeza increíble y que nosotros lo tenemos que tratar con respeto y responsabilidad. Entendiendo esto que parece vital, pero no es real, uno a veces utiliza los datos como a la maldita sea, lo bajamos a una fase de depuración colectiva. Y entonces ahí revisamos si los datos cumplen la política de seguridad de la información, acepto términos y condiciones o no. Acá que es bien importante, tenemos que aprender a hacer renuncias. Si las personas nosotros le capturamos los datos y no tenemos el acepto de términos y condiciones,
lo ético y correcto es desechar ese link. Ahora, ustedes pueden tener un intento de contacto con esa persona para que acepte la política de la seguridad de la información o la política de contacto de publicidad, pero si no, uno debe estar en plena disposición para eliminar todos esos datos. ¿Y esto por qué? Porque ellos no nos han aprobado que nosotros nos comuniquemos con ellos y como no han aprobado que tengamos una comunicación con fin publicitario, sería antiético que nos comuniquemos con él. Y por último tenemos un análisis de resultados. El análisis de resultados parte de una cosa maravillosa que van a aprender hoy, que es el término warming. ¿Qué es un warming? Un warming es un calentamiento a la base de datos. Entonces, viene desde el concepto de ingeniería y es que yo tengo que calentar la URL. Calentar mi URL, el www.siseñoragencia.com, para que no piense el disparador de correos electrónicos o demás que yo estoy haciendo un ilícito. Entonces, es como la autoridad del dominio en función de SEO, pero tú vas a calentar los datos para que él sepa, el dato sepa, o la persona receptora del dato sepa que ustedes le van a mandar información comercial. Entonces, ¿cómo se hace la limpieza y la calidad de los datos? Uno, se verifica la precisión de los datos, de dónde vinieron, dónde están y demás. Recuerden, en países latinoamericanos como Colombia, no es legal comprar bases de datos. A ti te pueden entregar con un fin comercial la base de datos de la Cámara de Comercio, pero recuerden que uno no debe comprar bases de datos, por lo cual verificar la precisión de la base de datos es revisar si la base de datos se obtuvo legalmente, se hizo buenas prácticas y si tiene el desarrollo, la maduración y la ejecución para podernos comunicar con ellos. Segundo, verificar la integridad de los datos. Entonces es asegurar que los datos estén completos. Si los datos no están completos, pero se obtuvieron lícitamente, nosotros tenemos que hacer campañas para hacer que las personas nos digan si esos datos, si realmente su nombre es Manuela, si su primer apellido es Villegas, lo cual no es Cardona, rectificar el dato, ordenarlo y estructurarlo. Y número 3, verificar la consistencia de los datos. Y esto es bien importante cuando estamos trabajando B2B. Muchas veces nos pasa que nos dejan el mail corporativo y la persona cambió de trabajo, por lo cual el mail rebota. Y eso es un rebote duro. Esos rebotes duros los tenemos que contemplar porque muchas veces estamos haciendo los disparos y las personas cambiaron de correo electrónico, cambiaron de trabajo y demás. Verificar la actualidad de los datos que viene de la misma acción y premisa que les estaba haciendo. Verificar la privacidad de los datos, o sea, qué datos tienen públicos en función de Instagram y demás, qué datos no tienen públicos que no estén cobijados por la política de seguridad de la información. ¿Cómo es la política de seguridad de la información y cómo lo están haciendo? Y cómo se está rectificando que los datos estén privados, seguros e encriptados. Verificar toda la base y entonces sacarle un porcentaje. La calidad de la base de datos es del 60%, del 70%, siendo el 100% de los datos correctos o el 10% de los datos incorrectos o como ustedes lo quieren desarrollar, pero que nos permita saber en función de la calidad cómo se está desarrollando y realizar las pruebas de verificación, que volvemos al punto de realizar las pruebas de verificación, es hacer el Word. Cuando nosotros ya tenemos todo esto, depuramos todo lo que nos sirve, identificamos todo lo que nos está generando ruido dentro de la base de datos, eliminamos todo lo que nos sirve dentro de la base de datos y con la base de datos limpia, no antes, y además podemos cargar. Tenemos que revisar los resultados y cuánto eliminamos dentro de la base de datos, cuántos eliminamos de los duplicados y demás, y cómo quedó nuestra calidad, cómo quedó todo nuestro desarrollo y cómo lo vamos a ejecutar hacia el futuro. Entendiendo esto, pues ya tenemos el brief, el brand book y la base de datos. Tenemos los APIs a la página web, a social media o al e-commerce. Tenemos el software con ya cargada la base de datos. Ya tenemos el knowledge de todo el conocimiento de todo lo que estamos buscando y de ahí ya vamos a poder desarrollar este proceso técnico. El proceso técnico empieza con esta llamita que es el mismo. Como les dije, dentro del proceso técnico del desarrollo del warming, lo podemos hacer desde la prospección, desde la duda,
o desde la mantención. Desde la duda es convertir un MQL a un SQL. Desde la mantención es mejorar el cross-selling o el upselling a partir de disparos de correos electrónicos que me mejora el lifetime value. Entendiendo esto, tengo el warming, la conversión centrada, el proceso de compra debajo de 4 etapas y el análisis de efectividad. Esos son los 4 puntos o los 4 mandatorios cuando nosotros estamos trabajando automatización de procesos de marketing. El warming. Entonces, yo primero tengo una URL, se llama siseñoragencia.com. Sí, señora agencia, nunca se ha comunicado de manera constante y sonante con los correos electrónicos o con las bases de datos. ¿Por qué? Porque no tenía CRM. Entonces hace de vez en cuando disparos, pero esos disparos los hace por Mailchimp o los hace como salga o desde la misma plataforma, pero no hay una integridad del dato como tal. Entonces, el primer punto del warming es que la URL dentro de las adquisiciones, pues tiene que tener el SSL. Si la URL tiene el SSL y la autoridad del dominio es fuerte, el disparo de correos electrónicos en fundamento a la base de datos, al quality control que ustedes hicieron y a los términos y condiciones, no llega a spam. Entonces, eso es lo primero, autoridad del dominio y calentar el dominio. Segundo, el warming es un proceso estadístico. Ese proceso estadístico, ¿cómo se come? Imagínense que ustedes tienen una base de datos de 5.000 personas, como la mía, 4.400 personas, y ustedes quieren identificar cuál es el mejor momento y a la mejor hora con la cual ustedes les pueden dar una conversión centrada, un disparo simple. Entonces, antes de ponerme yo a experimentar y a probar que el agua moja y demás, yo lo que hago es un grupo estadístico. Entonces, divido mi base de datos en 5 días y esos 5 días los divido en 8 horas y hago un disparo cada hora a un porcentaje de la base de datos. Lunes 8 de la mañana, lunes 9 de la mañana, lunes 10 de la mañana, lunes 11 de la mañana, lunes 12 del día, lunes 2 de la tarde y así con un porcentaje. Y eso les va a dictaminar qué día van a poder disparar correos electrónicos de conversión centrada mejor, en qué horario de los horarios laborales y pueden probar hasta qué asunto. Ahora, ¿qué es importante? En el warming van a probar siempre 2 asuntos y van a intercalar una hora un asunto, otra hora otro asunto. Asunto A, asunto B, asunto A, asunto B. Y solo van a cambiar dentro del asunto una sola palabra. ¿Por qué? Porque si le cambian más palabras, pues no va a tener una respuesta totalmente entendible del proceso de warming. ¿Qué voy a recibir después de los 5 días de disparar cada hora correo electrónico? Número 1, la base de datos va a ser bien agradecida porque ustedes van a poder saber cada hora cuánto fue la conversión y de esa hora, de cada hora que fue la conversión, van a poder dictaminar si es una buena hora para comunicarse o no es una hora buena para comunicarse. Uno generalmente de Analytics tiene esos datos, pero de automatización la única forma de desarrollarlo es el Word. Lo segundo, es bien importante, van a poder saber horario. Lo tercero es que el asunto esté bien formulado con con esa palabra clave que van a cambiar y van a desarrollar. De ahí van a ver qué intereses o qué necesidades están viendo dentro del usuario. Entonces, generalmente el correo electrónico, ese primer correo electrónico de warming, es un correo electrónico que tiene que ser una tetrachimba. Entonces, uno tiene que tener un diseño súper bonito, ese diseño se tiene que comunicar, debería tener una promoción bien interesante. En el caso de Nati, debería tener la nueva colección de horóscopo con el mejor signo del mundo, que es Virgo, los más inmamables, y además tener una tasa, un clic de conversión y abajo tener 1, 2 o 3 artículos que nos permitan saber si cliquearon a producto, si cliquearon a artículo, si cliquearon a una red social o si cliquearon a otro tipo de cosas.
Y ahí van a revisar el tiempo de permanencia y el contenido de preferencia. Por eso en ese primer correo, pues uno tiene que sacar la casa por la ventana. Uno tiene que decir, esto soy yo soy una retrochimba, poner algo de contenido del blog. Por eso les digo 3 contenidos del blog, que puede ser un contenido del blog, un contenido del blog y un contenido de redes sociales, las redes sociales que ustedes quieran manejar y demás. Entonces, de ahí van a tener unas conclusiones después de una semana bastante interesantes. ¿Qué días se van a comunicar? ¿Qué horarios se van a comunicar? ¿Y qué palabra clave van a utilizar dentro del asunto? Ahora, podrían hacer un doble warming, que es hacer todo este proceso de los 5 días, otros 5 días, pero no debería ser continuo. O sea, si lo hacen hoy, si lo hacen el lunes, hacerlo esta semana y parar un mes y volverlo a hacer otra semana. ¿Para qué? Para que ustedes puedan sopesar estadísticamente cuáles son los procesos. Entonces, el warming es un término muy poco utilizado en español y ese término tan poco utilizado en español viene de sistemas. Y en sistemas lo que permite es calentar la URL, volverla fuerte. Chimba de cosa, güey. ¿Qué cosa? ¿El boarding? No. ¿Qué? Dígame. ¿Qué está No, pensando? sí. Ah, No, nada. entonces el warming normalmente ni siquiera lo enseñan y entonces estadísticamente lo que a uno le ayuda es que uno la cagaba mucho en disparos de correos electrónicos y en disparos de WhatsApp, y esto viene de un término de ingeniería de segmentación y de posicionamiento. Entonces, durante el warming uno envía mensajes y esas semanas es cuando uno menos spam genera, contradictorio a todo, porque uno lo que está buscando es el análisis estadístico de todas las acciones y de ahí puede incluir mejor personalización, mejor disparo, mejor comunicación. Y si el warming no solo lo aterrizan al modelo de negocio, este es el modelo de negocio y esta es la página web, sino a landing pages de acuerdo a al mapa de empatía y a los buyer persona, o de acuerdo a los juegos que estén desarrollando o a los productos, en el caso de Nati, a los productos de tecnología, los productos de la colección de horóscopo, de la colección nueva, de la colección feminista y demás. Eso les ayuda a tener un posicionamiento orgánico en motores de búsqueda mejor porque tienen una autoridad del dominio, tienen estadísticamente con una probabilidad muchísimo más alta de poder desarrollarlo y poder generar una comunicación. Eso es el warning. Entonces, dentro del mapa es el proceso técnico que te calienta la URL, que te calienta el CRM, te da el software automatizado y te da el business knowledge en función de la adquisición. Ahora, no contento con esto, pues yo no solo puedo hacer ese disparo y decir que soy una chimba, sino que tengo que hacer conversión centrada. El ítem de conversión centrada es entender que si yo tengo una comunidad y esa comunidad necesita comunicación, pues yo normalmente en redes sociales estoy trabajando en una probabilidad de 2 en 10 que me vean. Entonces mi comunidad, que son todos estos marcadores, generalmente cuando yo genero un post, solo la ven 2. Y esto es súper desgastante para uno porque uno hace un buen contenido, uno se mata en una comunicación y uno desarrolla un montón de cosas, pero normalmente como que nadie lo ve y uno es como, pues puta, yo me maté por esto. Entonces la conversión centrada hace que todos los marcadores envío vean la información. Que la abran es otra cosa, pero yo por lo menos me aseguré que todas las personas vieran mi contenido. Entonces, la conversión de centrada se define como disparos de campañas sencillas que se hacen de acuerdo al cronograma de ventas o al cronograma de comunicación y que generalmente las personas la sacan, como su cumpleaños, Navidad, Día del Padre, Día de la Madre, Día del Amigo, Día del Unicornio y demás. Aniversarios de la marca, inauguración de puntos de venta, torneos, concursos, encuestas de satisfacción, carritos abandonados, campañas, newsletter, blogs y redes. ¿Cómo se ejecuta? El objetivo principal de la conversión centrada es decirle a nuestra comunidad qué está pasando. Y en función de eso es ofrecer una experiencia personalizada al cliente
que pueda desarrollar, que pueda magnificar ese proceso de compra. Y funciona muy bien para convertir un MQL, un jugador, en un jugador activo. O sirve mucho para convertir a una feminista en cliente de Coupa. O sirve mucho para convertir una persona en cliente de Sí Señor. ¿Por qué? Porque desde el proceso educativo y desde el proceso de disparo, como el top of the funnel ya lo hizo redes sociales y el middle of the funnel lo están haciendo ustedes, hace que uno pueda desarrollar mejor la comunicación. Y acá, pues normalmente como esto es un dinosaurio, correo electrónico, disparos y demás, pues nadie hace estructuras totalmente creativas a esto. Entonces, al utilizar nuestro CRM y al utilizar la automatización desde la conversión centrada, nosotros podemos evolucionar un poco lo que normalmente dice la teoría, que es cumpleaños, Navidad, feliz día del padre, feliz día de la madre y aniversario, sino que podemos hacer momentos de construcción o momentos de comunicación que sean lógicos. Les doy un ejemplo. Nosotros dentro de la compañía tenemos el feliz día del unicornio. No es porque a mí me gustan los unicornios y porque tenga 10.000 en la casa, ni nada de eso, sino que es muy normal que dentro de las startups de base tecnológica se diga que uno es un unicornio. Pues yo ya me creía un unicornio antes de que salieran los startups de base tecnológica. Entonces empezamos a hacer fechas, eventos y comunicación muy nuestra que haga que nuestra comunidad diga y espere y añore con qué vamos a salir. Esto es bien importante porque cuando nosotros damos contenido de valor, no contenido huevón, sino contenido de valor, pues a Julio va a ser más fácil que pueda contar qué torneos tiene y por qué es chimba y por qué quiere manejar esa causa de volver a los gamers rentables. O puedes hacer lo que hace Nati, que es decir, como marica, es que nosotros estamos construyendo una mejor sociedad, estamos integrando personas, estamos desarrollando, estamos cuidando el planeta y demás. Entonces, la conversión centrada nos ayuda a que esos disparos simples se conviertan en SQLs de manera fácil, de manera barata y de manera en formas creativas donde nadie lo está haciendo. El siguiente es el proceso de compra. Y entonces el proceso de compra siempre se hace en 4 fases. La primera fase, convertir a ese man, a esa vieja o a ese ella de esos datos que nos dejó en un lead que esté totalmente caliente. Entonces, de visitante lo convierto en lead. Ahora, ¿cómo puedo hacer la marcación? Si ustedes vieron dentro de mi proceso, yo puedo ver cuántas personas visitaron mi página web y cuál es la tasa de conversión que tengo de visitas a leads. Y esto lo que me va a permitir es saber exponencialmente cuántas visitas necesito para generar los leads que me están pidiendo mis jefes en función de esto. Lo siguiente, después de nosotros tener el lead y nosotros poder verificar y desarrollar todo ese proceso, tenemos que volverlo una oportunidad. Y esto acá es súper sencillo. No por el hecho de que yo te haya dejado tu lead, yo voy a hacer un unicornio. Entonces, no por ese simple hecho, yo voy a creer en ti. Yo tengo que madurarte para que en función de eso, ese lead se vuelva un SQL, cambie de un MQL a un SQL. Y entonces ahí tenemos que generar interés. Por eso el proceso de warming, de doble warming, de newsletter y demás es tan importante, porque vamos a la causa. La causa nos permite trabajar el reason why y cambiar ese MQL a ese SQL. Cuando yo lo califico como una oportunidad, cuando el lead ya no es un MQL, sino que ya es un SQL, la oportunidad hace que yo se lo asigne a una persona. Entonces, a mí me llegan 300 jugadores. Yo esos 300 jugadores se los tengo que asignar a este man, al de operaciones, para que él pueda saber con quién va a jugar. Y esa oportunidad se manifiesta con la asignación. Y cuando ya la asignación está, operaciones tiene que hacer que juegue, o cuando la asignación de ese cliente B2B ya esté,
ya le llega a Anita y Anita ya lo puede cerrar. Entonces, por eso tenemos esos 4 puntos y esos 4 puntos son tan importantes porque nos dan el cierre. Ahí podríamos evolucionar a un nivel Pokémon más grande y es después del cierre o de la venta, uno debería solo trabajar con contrato en mano, cuando ya hayan pagado, contrato y demás. Entonces, de ahí se empieza todo el desarrollo del sostenimiento. Ahora, para hacer que este proceso de compra sea realmente interesante y de verdad se pueda desarrollar, pues nosotros si bien tenemos este funnel, tenemos unos pasos que hacen que todo sea un poco más fácil, consciente y desarrollable y entendido como tal. Entonces, lo uno, el proceso de compra en función de la automatización puede tener esos 4 pasos, pero pueden haber personas que entren de una y compren. El proceso generalmente se tiene que desarrollar para adultos, a gente bruta como yo, porque hay gente bruta, es cuando uno lo diseña para gente bruta como yo, tiene que pasar todos los pasos y cuando pasa todos los pasos, en función de eso, le queda totalmente claro en su cabeza y sabe por qué compró y cuando compra está teniendo todas las acciones. O sea, nosotros descargamos la aplicación, utilizamos la aplicación y cuando yo ya descargué todo y empiezo a jugar, coacciono al usuario para que haga ciertas acciones y estas ciertas acciones sean condicionamiento básico, condicionamiento positivo o condicionamiento negativo, que haga que la persona totalmente entienda las cosas. Con eso yo hago una conciencia de cada etapa. En función de eso, le demuestro el problema, por qué estás aquí, qué vamos a trabajar, cómo lo vamos a desarrollar, les demuestro interés, los llevo hacia el interés, lo ejecuto y lo voy llevando. De esa manera, yo llego a la consideración, hago que ese man, ese ella o ese ella entienda cuál es el proceso, que tome la decisión conscientemente y que ya podemos ejecutar un proceso de postventa. Miren que acá tenemos la de fragmentación. Acá lo vimos como visitante, generar necesidad, lead, interés, valor agregado y demás. Pero acá lo fragmentamos un poco. ¿Por qué? Porque las redes sociales me ayudan a generar conciencia. Cuando me dejan los datos, yo ya puedo pensar en desarrollar ese interés. Cuando yo disparo comunicación, genero consideración. Cuando le doy un buen CTA, le hago la decisión y cuando esa persona me compra, le hago la postventa. Y entendiendo eso, yo ya uno el proceso de conversión centrada, disparo, 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 con los 4 puntos del proceso de compra. Y al tener los 4 puntos del proceso de compra, hago las principales acciones que debo hacer dentro del CRM. Número 1, la gestión de los leads. Acuérdense, según el prospecto, en el proceso de compra, cuando está asignado, ahí es un SQL. La gestión de los leads me ayuda a asignar los leads, asignarle la responsabilidad al equipo de ventas, asignarle la responsabilidad al equipo de servicio al cliente, asignarle la responsabilidad o asignarle tareas a los equipos, porque ustedes dos no pueden solo. Número 2, correos electrónicos. Correos electrónicos, ¿por qué son interesantes o por qué se deberían hacer? Porque cuando tú compras, debe haber un check de que tú compraste. Cuando tú descargas una aplicación por medio de nuestra plataforma, tiene que haber un check que tú exististe. Y la forma más fácil son los correos o los disparos de correos electrónicos que hacen las marcaciones tangibles a las acciones que nosotros vamos haciendo. Entonces, los flujos de trabajo se van manifestando de manera coherente, se pueden asignar o se pueden manifestar y yo voy a poder tener una revisión concreta de todas las personas que están jugando dentro de mi plataforma o que están dentro de mi compañía o además para que yo pueda revisar cuáles son los grupos objetivos, cuáles son los stakeholders y funcionalmente para que el para que el SOM funcione muy bien. Lo tercero, la integración a redes sociales. La integración a redes sociales me permite saber, según el SOM, cómo me están llegando, qué atribución tienen, cómo lo están ejecutando. Y esto debe ser un lío para todos porque lo es para mí. Yo publico y publico en redes sociales y a veces hago un buen contenido,
pero yo no sé la atribución cuando ven mi contenido, se desaparecen 3 días y después llegan a la página web y me convierten. Entonces, redes sociales con marcaciones dentro del CRM me permiten ver el journey de las personas y poder atribuir bien ese manejo de redes sociales que para nosotros o para todos es muy duro. Podemos hacer el seguimiento de redes, correos electrónicos, bases de datos, asignación de tareas, cumplimiento de tareas, datos, knowledge de la compañía y demás. Hacemos la gestión de campañas dentro del CRM. Esto es súper controversial. Cada vez que a mí me toca hacer esto, todos mis traffickers dicen, cámara, a mí no me gusta. ¿Qué queda bueno? Es que la atribución queda totalmente marcada en el knowledge de la compañía, pero trabajar directamente con el business manager es bien bonito. Entonces, uno debería llegar desde el proceso estratégico a puntos medios que hacen que uno se dan ciertas cosas, pero todo se debe montar dentro del CRM, porque en mayor información del CRM, mejor toma de decisión vamos a tener nosotros como estrategas. Y ahí vamos a tener la personalización de los flujos. Generalmente los flujos de trabajo los vamos a ir viendo, pero tenemos un flujo de conversión centrada, un flujo de disparos programados de acuerdo a la página web o al e-commerce. Vamos a tener unos flujos de convertir un SQL de un MQL a un SQL, vamos a tener unos flujos inbound, vamos a tener unos flujos outbound, vamos a tener unos flujos al gusto, los colores y las acciones. Pero es importante que nosotros sepamos cómo vamos a hacer la gestión de las leads. Entonces, en la primera parte vimos que nosotros necesitamos hacer una limpieza a la base de datos, por más que nos la habían dado y demás. Siempre hay que hacer una limpieza a la base de datos. Pero también siempre tenemos que ver cómo vamos a gestionar esos leads. La gestión de los leads es bien importante porque nos permite saber qué está pasando con la compañía, de dónde vienen esos leads, por qué lo están haciendo, qué correos electrónicos tienen, quién los está asistiendo, cómo se están llamando, cuál es la relación. En el CRM es bastante importante esto porque nosotros casi que tenemos una hoja de vida de nuestro cliente y entonces vemos el lead, la tapa del embudo, está el lead, no se lo ha asignado a nadie, yo lo puedo editar, puedo revisar quién es este man, que se llama Ariel Castillo, le puedo editar esto, puedo revisar la empresa, puedo vincular la empresa desde LinkedIn, puedo añadirlo acá, puedo generarle un flujo de automatización, acá tengo varios flujos ya montados y ya desarrollados, y le puedo dar una prioridad al flujo. Esto que también me ayuda a que en función de la calificación de los leads, yo pueda decirle a Anita o a Nicolás, oigan, miren, este lead debería tratarse de esta manera porque este man tiene estas indicaciones y esto, uno le hace las anotaciones y puede volver al desarrollo. Que también es importante, miren, vino convertido de un evento desde Twitter y cambió al embudo de lead. Entonces miren que yo puedo ver de dónde viene, para dónde va y demás. Y lo puedo marcar como una súper oportunidad, o sea, este es el lead de Elon Musk y Elon Musk se va a comunicar conmigo, o es un lead bien importante y ese lead bien importante, cómo va a tener comunicación y desarrollo. Si ustedes ven dentro de la plataforma, ustedes pueden ver un montón, vienen de jugadores del bootcamp, de oportunidad creada, de newsletter o del home. Y ahí ustedes identifican qué está haciendo Natalie, de dónde viene, qué es lo que quiere con nosotros y demás. Y miren, viene de tráfico directo. Ahí dice tráfico, por más que no parezca, pero dice tráfico en portugués. Miren que esto es súper bonito porque les dice cuántas personas, cuántas veces ha visitado la página web o cuántas veces ha visto, cliqueado o ha desarrollado el correo electrónico, qué flujo de automatización yo le puedo dar, qué redes sociales está viendo, conectando y demás, qué propiedad tiene el lead y qué protección de datos tiene. Y sobre eso puedo ir empezando a desarrollar toda la comunicación, todo el entendimiento, todas las acciones. Y entre más datos o más orden yo le ponga a la captura de la base de datos, al entendimiento de la base de datos y al orden de esto,
yo ya puedo hacer mejores campañas, mejores estructuraciones, mejor contenido, mejor de todo, porque a medida de esto yo voy viendo de dónde viene, para dónde va, a qué está y demás. Miren este lead. Este lead abrió un email, después recibió otro email, después hizo una estructuración, una actualización de la base jurídica, después convirtió en un evento, después se cambió de lead. Y miren que uno va viendo, va viendo, va viendo, va viendo cómo se va llenando y eso se llama un scoring. El scoring son los puntos que nosotros le vamos dando de acuerdo a las acciones y demás. Y esto nos va a permitir desarrollar toda la comunicación, toda la ejecución y todo lo que nosotros estamos buscando. Mira, hola, me gustaría cotizar una estrategia de marca para el manejo de redes sociales. Se llama Daniela. Y yo generalmente lo cojo acá, me voy a mi correo electrónico donde está Gmail. Reviso si yo ya tengo alguna comunicación con ella dentro de mi correo como líder de ventas dentro de la compañía y demás. Y con esto pues voy a poder tener una identificación de qué pasó, en qué está, cómo se va a desarrollar y demás. Entre más información yo lo haga, yo puedo marcar y miren, además de que este lead me dio, llenó los datos, hizo toda la comunicación, la estructuré y la encaminé con un referido y listo. A este lead yo ya le puedo decir, este lead ya vino, ya hizo lo que se le dio la gana, ya de todo, ya le puedo cambiar el detalle y ya le puedo decir, convirtió. No convirtió conmigo, pero ya convirtió. Entonces se lo puedo asignar a cualquier persona de mi compañía, tú, lo puedo guardar, ya quedó asignado y ya le queda la responsabilidad a una tal Manuela Villegas y esa tal Manuela Villegas ya lo puede hacer. Ahora, como este lead ya lo dio todo, o sea, ya se habló con nosotros, ya todo, nosotros lo que podemos hacer es agregar ese lead o marcar ese lead como un lead que ya lo tenía. Miren, otro tipo de lead es este. Miren, este lead creo que tiene un montón de cosas. Convirtió por un evento, convirtió con un evento, convirtió con un evento, convirtió con un evento, convirtió con un evento. Acá dice que se llama de apellido Delgado, no tiene protección de datos, este lead no tiene tags y demás, y dice que nos está buscando por cielo, mar y tierra. A este lead se lo asigno a la señora Manuela Villegas, y esa asignación de Manuela Villegas ya sabe que tiene que hacerle algo y demás. Y nosotros lo que podemos hacer es ver si la tal Manuela Villegas ha hecho la tarea de comunicarse con esto, no se ha comunicado con esto porque solo dijo un mensaje en sí señora, y listo. Es bien bonito porque es que ustedes tienen como el orden de toda la gestión, de todas las acciones y demás. Y ustedes pueden dirigir de manera coherente lo que está pasando en la compañía, lo que está pasando con los datos, lo que está pasando en la estructuración o lo que van a empezar a proyectar dentro de la proyección de datos que ustedes están ejecutando. Entonces, ¿qué es lo más importante en la gestión de leads? Uno, la identificación de los objetivos y las metas. ¿Yo para qué tengo tantos leads o por qué quiero cerrar tantos leads o por qué quiero cerrar tantas ventas o las ventas para qué las desarrollo y demás? Muchas veces en acciones B2C no se tiene el rigor como en B2B. O sea, no se tiene como el guardado de todos los datos y demás. Entre ustedes más guarden los datos de la persona éticamente, ustedes mejores criterios o mejores reglas o mejor pauta van a poder desarrollar. Por eso los criterios son criterios de segmentación y criterios de comunicación, lo que les permite es poder desarrollar, ejecutar y magnificar todo el proceso y a partir de la magnificación de este proceso poder entender cómo vamos a jugar. Y esto son como las reglas, además de ser el knowledge de todo lo que estamos desarrollando, es aquí vamos a jugar fútbol, vamos a ser hinchas de Millonarios. Entonces, si vamos a ser hinchas de Millonarios, la alineación va a ser un 3-3 y cualquier otra cosa. Vamos a jugar como el Once Caldas cuando ganó la Copa Libertadores a defensa, como los griegos. Y entonces esto se va a jugar de esta manera, vamos a tener estas interacciones y por eso vamos a ganar el partido. La gestión de los leads les quita trabajo, empodera a los otros y dictamina cómo vamos a desarrollar la comunicación. También nos crea flujos de trabajo, que los flujos de trabajo no se los he enseñado, pero los vamos a ver
cómo hacer las marcaciones punto por punto para hacer que las personas hagan lo que ustedes estén buscando éticamente, hacer una implementación de pruebas para poder desarrollar los A/B tests y poder entender cómo todo el desarrollo de la comunicación en función de la adquisición o en función del lifetime value y poder optimizar todos los datos para que podamos tener una muy buena comunicación. Y la gestión de correos, que no necesariamente tiene que ser correos, pero es importante que sean correos. Y además, es que nos permite tener una alineación sistemática de cómo nos vamos a comunicar entre un nodo y en el otro nodo. En una de las primeras clases les dije que la forma más fácil de comunicarse entre una persona y entre la otra es con una línea recta, punto, punto, línea recta. Que esto no pasa en el universo, porque en el universo tenemos geometría curva. Acá tenemos geometría euclidiana. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer para conectarnos con un punto y otro punto? Lo más fácil es con correo electrónico. Entonces, el correo electrónico es como la base y el sustento para generar una línea recta y nosotros podamos hacer un punto y el cliente pueda hacer otro punto. La gestión de correos electrónicos se hace de acuerdo a las 4 fases del proceso de compra y de acuerdo a la conversión central. ¿Qué es lo más importante? Que nosotros tengamos un plan de cómo nos vamos a comunicar con las personas y cómo nosotros vamos a desarrollar un plan de cómo comunicarnos con las personas. Lo primero, si nos dejan los datos, siempre tenemos que dar el correo de bienvenida. Así sea que en un e-commerce demos correo de bienvenida y después correo de compra. ¿Esto por qué? Porque la base de la comunicación y el entendimiento debe partir de un saludo. O sea, y esto es súper controversial, pero porque puede llenar a la persona de correos electrónicos y demás, pero siempre que deje un correo electrónico y acepte términos y condiciones, nosotros deberíamos estar en la plena capacidad para decirle que o parece bien o no, bienvenido a la base de datos. Lo segundo es la confirmación de compra o la confirmación de la primera acción o la confirmación de la acción que nosotros estamos haciendo. El bienvenido a la base de datos nos permite en tener cuentas para que nosotros podamos tener leads de calidad y hacer el proceso de MQL a SQL, pero también nos ayuda a que compras inmediatas como un maletín se puedan hacer de manera tagueada, ordenada y demás. La bienvenida te permite tener esa base de datos para el wording y la confirmación del proceso de compra nos permite tener esa aliado principal en la facturación electrónica y otro tipo de acciones que permite hacer grande esa comunidad y ese desarrollo. Tienen dos fines totalmente diferentes y es importante que hagamos las separaciones de los fines. Además de tener una bienvenida a la base de datos, nosotros siempre deberíamos tener un carrito abandonado. El carrito abandonado lo tenemos clarísimo por e-commerce, pero Juli, tú también deberías tener un carrito abandonado para todas aquellas personas que se entran a nuestros premios o nuestros torneos, pero no convierten. Entonces, tú lo deberías tratar como un carrito abandonado en un e-commerce y recuperar y hacer técnicas agresivas de recuperación de carrito para que se pueda desarrollar. Siguiente, recordatorio o renovación, que esto lo hace muy bien Julián. Entonces, ¿cuáles son los recordatorios a los torneos? ¿Cómo se van a comunicar? ¿Cómo vamos a hacer push notification y demás? Y recordatorio de renovación también debería ser importante para Nati. Entonces, Nati me debería enviar por lo menos cada un mail a mí, porque tú me tienes en tu base de datos diciéndome que o que lanzaste colección o que es hora de renovar tu maletín o que es hora de impartir de la causa X, Y, Z o demás, o lo que tú estés buscando. Es importante que nosotros tengamos una comunicación asertiva con el cliente y una comunicación sistemática. Tip rápido de etiqueta. Un retail como Nati se debería comunicar 6 veces con el cliente y un MVP como el de Juli se debería comunicar por lo menos 4 veces por correo electrónico con las personas. Gracias. Deberíamos tener un re-engagement para nosotros poder publicar, recomunicar y desarrollar otro tipo de redes sociales o de blogs como pequeña que nos ayuden a ejecutar. Y siempre después de cada torneo, Juli, o siempre después de cada compra, Nati, deberíamos tener una encuesta de satisfacción que nos ayuda a revisar qué procesos podemos hacer de desarrollo, esos procesos de compra que sean interesantes y que sean logrables. Y de ahí podemos hacer la
Gestión de la automatización de redes sociales en función de la automatización de procesos de marketing para poder generar o desarrollar una atribución lógica de los contenidos que nosotros desarrollamos en redes sociales para que este lead o este hoja de ruta que estamos teniendo de cada una de las personas se comunique con redes sociales y que cuando se comunique con redes sociales nosotros le podamos dar un scoring de lo que está pasando con ese lead o con esa persona y podamos saber si es un troll o no es un troll o cómo lo está desarrollando o cómo lo está ejecutando y demás. Y poder tener como todo ordenado en función de las bases de datos, entendimiento, suspensión y demás, ordenado para que el día de mañana ustedes puedan hacer una campaña a la base de datos de recursos humanos, una campaña a la base de datos porque están buscando un determinado coso o a empezar a poder jugar no solo con redes sociales con una probabilidad de 2 en 10, sino con correos electrónicos que tienen una probabilidad muchísimo más grande y que se puede ejecutar de manera coherente. Ese es el principio de la automatización de procesos de marketing. Espero que les haya gustado la clase. Preguntas. Ah, mano, estuvo heavy. Muy heavy.